Hola, soy Alma Dormida. Los secretos perdidos de los Maya. La civilización que desafía la lógica. Un arqueólogo se detiene al pie de una pirámide gigantesca. Frente a él se elevan escalones de piedra que parecen perderse en el cielo, como si hubieran sido construidos no para los hombres, sino para los dioses. Cada bloque pesa toneladas, y sin embargo, está colocado con una precisión matemática impecable. En medio del silencio de la selva surge la gran pregunta: ¿cómo una civilización sin metal, sin rueda y sin animales de tiro pudo levantar algo semejante? Los mayas son uno de los mayores enigmas de la historia. Sus ciudades, ocultas durante siglos entre la vegetación de Mesoamérica, parecen surgir de los mitos más antiguos. Sabemos que elaboraron calendarios extraordinariamente exactos, que observaron el movimiento de los planetas y que fueron capaces de predecir eclipses solares. Su sistema matemático incluía el concepto de cero mucho antes de que Europa lo adoptara. Y sin embargo, su vida cotidiana parece primitiva. No conocieron el hierro, no emplearon la rueda en su transporte y carecían de caballos o bueyes domesticados. Este contraste crea un misterio fascinante. Un pueblo con avances científicos y astronómicos extraordinarios, pero que al mismo tiempo vivía con herramientas y costumbres que hoy calificaríamos de rudimentarias. La grandeza de sus ciudades. Las urbes mayas eran conjuntos monumentales de templos, pirámides, palacios y observatorios. Cada ciudad funcionaba como un centro político, religioso y astronómico. Chichén Itzá, por ejemplo, es célebre por el templo de Kukulcán. Allí, durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz solar proyecta una sombra que parece una serpiente descendiendo por las escaleras. No se trata de casualidad. Los arquitectos calcularon la orientación con tanta precisión que este fenómeno se repite año tras año, como un ritual cósmico grabado en piedra. En Palenque, otra joya en medio de la selva, los templos están decorados con relieves y largas inscripciones. En su famoso sarcófago de Pacal, el gobernante aparece representado en una postura que ha alimentado teorías de todo tipo. Para unos, es un símbolo de muerte y renacimiento. Para otros, parece la imagen de un viajero en una nave, lo que dio pie a especulaciones modernas. Tikal, en la actual Guatemala, llegó a tener decenas de miles de habitantes. Sus pirámides se alzan por encima de la jungla, como faros de piedra. Desde sus cimas se dominaba el horizonte verde, y allí los astrónomos podían observar con claridad el movimiento de las estrellas, ciencia y calendario. Los mayas tenían una obsesión casi religiosa por el tiempo. Su calendario solar, el Hab, constaba de 365 días, mientras que el Tzolkin, de carácter ritual, tenía 260. La combinación de ambos generaba una rueda calendárica de 52 años, un ciclo fundamental en su cosmovisión. Además, disponían de la cuenta larga, un sistema cronológico capaz de situar acontecimientos miles de años atrás o en el futuro. Este manejo del tiempo revela un nivel de observación astronómica impresionante. Calculaban con precisión los ciclos de Venus, planeta al que atribuían enorme importancia simbólica y militar. Para programar guerras, rituales y coronaciones, miraban primero el cielo. Paradójicamente, esta sofisticación contrasta con la ausencia de avances en otros ámbitos. Sin rueda, sin animales de carga, sin hierro, sus ciudades se levantaron únicamente con fuerza humana y herramientas de piedra. Los bloques de las pirámides eran tallados con hachas de obsidiana y arrastrados por centenares de trabajadores a través de rampas de tierra. Sociedad y religión. La sociedad maya estaba estructurada en una rígida jerarquía. Los reyes, considerados intermediarios con los dioses, concentraban el poder político y religioso. Les seguía la nobleza,
formada por sacerdotes y guerreros. Más abajo estaban los artesanos, agricultores y en la base los esclavos. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Sus dioses representaban fuerzas naturales, el sol, la lluvia, el maíz. Los sacrificios humanos eran parte esencial del culto. En lo alto de los templos, los sacerdotes extraían el corazón palpitante de las víctimas, convencidos de que así alimentaban a los dioses y aseguraban el equilibrio del universo. Aunque crueles a nuestros ojos, estos rituales eran la expresión de una cosmovisión en la que la vida humana era solo una parte de un ciclo cósmico mucho mayor. El juego de pelota, con sus enormes canchas de piedra, no era mero entretenimiento. Tenía un profundo significado ritual. Se enfrentaban dos equipos, y en ocasiones los perdedores eran sacrificados. El partido simbolizaba la lucha eterna entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, el esplendor y la paradoja. Durante siglos, los mayas fueron maestros de la selva. Cultivaban maíz, frijol, calabaza y cacao. Construyeron redes de comercio que unían regiones distantes. Sus artesanos elaboraban cerámica, jade y estelas con inscripciones que aún hoy nos revelan parte de su historia. Y sin embargo, sigue flotando la paradoja. ¿Cómo un pueblo capaz de calcular eclipses con exactitud de minutos no desarrolló el uso de la rueda o la metalurgia? ¿Por qué su civilización, tras alcanzar un apogeo tan impresionante, se derrumbó y dejó ciudades abandonadas que la selva devoró? Estas preguntas alimentan el magnetismo del mundo maya. No se trata solo de ruinas arqueológicas, es el misterio de un pueblo que miraba al cielo con precisión científica, mientras vivía en una realidad material que parece contradictoria. Un pueblo que creó monumentos eternos, pero cuyo destino acabó envuelto en silencio. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, encontraron un mundo que para ellos parecía imposible. Las ciudades mayas, envueltas en selva y misterio, estaban habitadas por un pueblo organizado, culto y en muchos sentidos avanzado. Sin embargo, la llegada de los conquistadores cambió todo. El obispo Diego de Landa se convirtió en una figura central de esta historia. Por un lado, registró información valiosísima sobre los mayas, sus costumbres, su escritura y su religión. Por otro, destruyó gran parte de sus códices y objetos sagrados, convencido de que su fe cristiana justificaba erradicar la idolatría. Solo 4 códices sobrevivieron: Dresde, Madrid, París y el de México. Escritos en corteza de árbol, contenían calendarios, genealogías y relatos que permiten entender la complejidad de esta civilización, medicina y conocimientos científicos. Los mayas no eran simples observadores de la naturaleza, tenían un conocimiento profundo de la medicina. Realizaban trepanaciones craneales con anestesia vegetal, trataban fracturas y removían tumores. Sabían identificar enfermedades contagiosas y aplicar medidas higiénicas que reducían su propagación. Sus prácticas médicas eran, en muchos sentidos, adelantadas a su tiempo. Sorprende la precisión con que calculaban ciclos astronómicos sin telescopios ni instrumentos modernos. Determinaron que un año tenía exactamente 365 días, calcularon la órbita de la Luna y Venus, y crearon calendarios que se extendían miles de años en el futuro. Todo esto lo hacían con observaciones directas y registros meticulosos, un testimonio de la capacidad intelectual de esta civilización. Chamanismo y rituales. El chamanismo estaba profundamente entrelazado con la vida cotidiana y los rituales religiosos. Los sacerdotes preparaban extractos de raíces, hongos alucinógenos y bebidas como la ayahuasca para inducir estados de trance. En estos estados podían predecir eventos futuros, interpretar mensajes divinos y guiar decisiones políticas.
Descripciones de la época indican que estos efectos eran similares a los de psicodélicos modernos, fascinando y aterrorizando a los conquistadores. El papel del sumo sacerdote era crucial. No solo controlaba los rituales religiosos y astronómicos, sino que influía en la política y la economía. Calculaba los mejores momentos para sembrar, cosechar y celebrar ceremonias. Su autoridad se extendía hasta la vida privada de los gobernantes, determinando, según creencias, el sexo de sus hijos y el éxito de sus matrimonios. Conflictos y guerras. Contrario a la imagen de sociedad pacífica que algunos han promovido, las guerras entre ciudades-estado mayas eran frecuentes y ritualizadas. No buscaban territorios masivos, sino capturar prisioneros y esclavos, quienes luego podían ser sacrificados en ceremonias religiosas. La conquista de enemigos formaba parte de la cosmovisión, una forma de alimentar a los dioses y asegurar la estabilidad cósmica. El juego de pelota también estaba vinculado con la guerra y el ritual. En ciertos contextos los perdedores eran sacrificados, en otros se realizaban ceremonias de celebración, reafirmando el poder de los gobernantes y la conexión con el mundo divino. Los cenotes, pozos sagrados de agua, eran lugares donde se depositaban ofrendas y víctimas humanas, reforzando la idea de la conexión entre los elementos naturales y lo espiritual. La conquista y el colapso. La llegada de los españoles no solo significó enfrentamientos bélicos, trajeron enfermedades que devastaron a la población maya. Viruela, varicela y otras epidemias se propagaron con rapidez, causando más muertes que las armas. La combinación de destrucción cultural y epidemias precipitó el declive de muchas ciudades. Sin embargo, algunos centros continuaron existiendo, como Tayasal, la última ciudad maya independiente. Los relatos cuentan cómo los conquistadores europeos y sus aliados indígenas interactuaban con estos pobladores, a veces con curiosidad, otras con brutalidad. Los mayas, sin caballos ni armas modernas, no podían competir en el sentido militar convencional, pero su ingenio y resiliencia cultural permitieron que algunas tradiciones sobrevivieran durante siglos. Descubrimientos modernos. El siglo XIX trajo una nueva era de exploración. Stephens y Catherwood documentaron más de 40 sitios. Sus relatos e ilustraciones reavivaron el interés global. El Popol Vuh, mito fundacional de los quiché, se tradujo y difundió en Europa, revelando una cosmovisión rica y compleja. Edward H. Thompson exploró el cenote sagrado, proponiendo teorías sobre los sacrificios y los ciclos rituales. Más tarde, Yuri Knorosov descifró la escritura logosilábica maya, permitiendo interpretar inscripciones y estelas que contaban la historia de gobernantes, guerras, rituales y ciencia. Gracias a estos trabajos, comprendemos que los mayas construyeron un sistema político y religioso altamente sofisticado, capaz de organizar ciudades, rituales y conocimiento astronómico sin precedentes. Mitos y confusiones populares. La rueda. Aunque existían juguetes con ruedas, no se aplicó en transporte. La idea de una sociedad pacífica también es simplificación. Las prácticas militares eran complejas y frecuentes. Los cráneos de cristal, por otro lado, entran en el terreno de la especulación. Algunos creen que poseían poderes sobrenaturales. Otros sostienen que muchas piezas modernas son falsificaciones. Los mitos de visitantes de otros mundos o puertos espaciales son invenciones recientes. No existen evidencias que conecten a los mayas con tecnología extraterrestre. Lo que sí sabemos con certeza es que construyeron pirámides y observatorios con precisión matemática y astronómica. Desarrollaron escritura, medicina y calendario, y organizaron sociedades de gran complejidad. Civilización avanzada y misterio.
Lo más fascinante de los mayas no son sus guerras o sacrificios, sino la paradoja de su desarrollo. Podían medir el tiempo con exactitud, predecir eclipses y calcular órbitas planetarias, pero no conocían ciertos inventos que hoy consideramos básicos. Sus logros astronómicos y matemáticos coexistían con limitaciones tecnológicas sorprendentes, lo que los convierte en un objeto de asombro y misterio eterno. Las pirámides mayas son quizás el símbolo más poderoso de esta civilización. Cada estructura es un testimonio de precisión matemática, planificación urbana y significado espiritual. La arquitectura no solo servía para ceremonias religiosas, sino que también reflejaba la comprensión astronómica y la cosmovisión de los mayas. Pirámides y observatorios. La pirámide La Danta, en El Mirador, Guatemala, alcanza los 72 metros. Su base monumental y escalinata imponente muestran la habilidad para organizar recursos y mano de obra en medio de la selva. La precisión de su construcción sugiere que los mayas tenían un entendimiento profundo de geometría y resistencia estructural. La Pirámide del Sol, cerca de la Ciudad de México, tiene una altura aproximada de 71 metros. Se cree que data del siglo II después de Cristo. Su alineación con fenómenos solares y lunares confirma que los mayas no solo construían por estética, sino con un propósito astronómico y ritual. En Tikal, la pirámide de 70 metros fue erigida para honrar al 27º gobernante de la ciudad. Aunque hoy muestra signos de deterioro, aún revela la magnitud de los conocimientos de ingeniería y planificación urbana de sus constructores. La Gran Pirámide de Cholula destaca no solo por su tamaño, sino por el hecho de que fue cubierta con tierra durante siglos, lo que confundió a arqueólogos iniciales. Solo con análisis modernos se confirmó que era una pirámide gigante, construida con precisión y orientada según cálculos astronómicos. Otras pirámides notables incluyen el Tigre, 55 metros, Caán, 43 metros, Pirámide de la Luna, 42 metros, y Nohochmul, 42 metros. Cada una revela un enfoque sistemático de planificación, construcción y uso ritual. La famosa pirámide de Kukulcán, 30 metros, permite observar fenómenos como la descendencia de la serpiente durante los equinoccios, un ejemplo espectacular de cómo arquitectura y astronomía se entrelazaban. Cráneos de cristal, misterio y controversia. Los cráneos de cristal representan uno de los enigmas más fascinantes asociados con los mayas. El primero apareció en 1927, cuando el arqueólogo inglés Albert Mitchell Hedges encontró un cráneo de cristal. Desde entonces, se han reportado numerosos cráneos, aunque el número exacto es incierto. Según relatos, estos cráneos podían reflejar la luz de manera que predecían eventos como inundaciones, terremotos e incluso el fin del mundo. Algunos sostenían que tenían propiedades curativas. Por ejemplo, un cráneo habría ayudado a una mujer con un tumor cerebral. Sin embargo, la autenticidad de muchos de estos cráneos está en debate. Algunos, como los examinados por científicos modernos, presentan marcas de herramientas datadas en el siglo XIX, lo que indica falsificaciones. Aún así, la leyenda de los 13 cráneos originales persiste en la cultura popular y el misticismo contemporáneo. Misterios de origen y desaparición. Una de las grandes preguntas es quién construyó realmente las pirámides y estructuras monumentales. Algunos investigadores sugieren que los mayas que conocemos pudieron haber heredado conocimientos de civilizaciones anteriores mucho más antiguas. Las inconsistencias entre el conocimiento astronómico, la precisión arquitectónica y la falta de ciertas tecnologías básicas generan debate entre arqueólogos y antropólogos. El colapso de las ciudades mayas también está rodeado de misterio. Factores como sequías,
cambios climáticos, guerras internas y epidemias pudieron contribuir a su declive. Sin embargo, la desaparición no fue uniforme. Algunas ciudades continuaron funcionando durante siglos, mientras que otras fueron abandonadas abruptamente. Relaciones con los conquistadores. Cuando Hernán Cortés y otros conquistadores llegaron a la región, se encontraron con los últimos vestigios de esta civilización. Los relatos de Tayasal, la ciudad del lago, muestran cómo los mayas intentaron interactuar con los europeos. La historia del caballo de Cortés, que los mayas trataron como un ser casi divino, refleja la adaptación cultural y la interpretación particular de lo desconocido. Los misioneros españoles intentaron imponer la fe católica y destruir los monumentos paganos. Sin embargo, muchas estructuras y códices sobrevivieron gracias a la resistencia y el ingenio de los mayas. Este legado permitió que siglos después, arqueólogos y científicos pudieran reconstruir gran parte de su historia y cultura. Redescubrimiento y estudios modernos. En el siglo XIX, Stephens y Catherwood realizaron expediciones documentando sitios mayas, ilustrando pirámides y estelas que habían permanecido ocultas durante siglos. Sus relatos inspiraron nuevas expediciones y estudios académicos. Alberto Ruz descubrió la tumba de Kinich Yanab Pakal en Palenque, un hallazgo clave para entender la historia dinástica y la cosmovisión maya. Sus descubrimientos, junto con el trabajo de Knorosov en descifrar la escritura logosilábica, abrieron la puerta a la lectura histórica de inscripciones, códices y murales. Los mitos sobre los mayas. Existen numerosos mitos y malentendidos populares. La rueda, solo usada en juguetes, no para transporte. Sociedad pacífica. Los registros muestran prácticas militares y sacrificios rituales. Zodiaco maya. Su sistema de constelaciones no coincide con el occidental. Visitantes de otros mundos. Teorías sin evidencia. Pertenecen a la cultura popular y conspirativa. Estos elementos contribuyen al aura de misterio que rodea a los mayas, mezclando hechos históricos con leyendas y especulación. La paradoja maya. La civilización maya combina avances extraordinarios con limitaciones sorprendentes. Podían calcular ciclos astronómicos con precisión y realizar operaciones médicas complejas, pero carecían de ciertas tecnologías básicas. Este contraste genera fascinación. Una sociedad capaz de comprender el universo y al mismo tiempo vulnerable ante la llegada de los europeos y sus enfermedades. La pregunta que persiste es cómo un pueblo con conocimientos tan sofisticados en astronomía, matemáticas y medicina pudo desaparecer parcialmente sin dejar evidencia de conflictos masivos. Algunas teorías sugieren que la transmisión de conocimientos se limitó a un grupo reducido de élites, lo que impidió una segunda edad dorada de la civilización. Cráneos de cristal, misterio final. Como mencionamos antes, los cráneos de cristal siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes asociados a los mayas. El primero encontrado por Albert Mitchell Hedges en 1927 dio origen a historias que combinan arqueología, misticismo y teorías de conspiración. Se habla de 13 cráneos originales, cada uno con supuestas propiedades únicas. Podían refractar la luz de manera que predijeran inundaciones, terremotos e incluso el fin del mundo. Algunos relatos afirman que tenían poderes curativos. Una mujer con tumor cerebral supuestamente mejoró tras convivir con uno de ellos. No obstante, los estudios modernos muestran que muchos de estos cráneos presentan marcas de herramientas del siglo XIX, lo que indica falsificaciones. El cráneo del Museo Británico, examinado por científicos, probablemente no fue elaborado por los mayas, sino por comerciantes de antigüedades europeos como Eugène Boban.
Aún así, el mito persiste y captura la imaginación del público. Los cráneos siguen siendo símbolos de misterio, espiritualidad y poder. Su historia mezcla hechos verificables con leyendas, lo que genera un aura de fascinación inagotable. La transmisión del conocimiento. Una de las preguntas más intrigantes sobre los mayas es cómo transmitieron tanto conocimiento astronómico, matemático y médico sin tecnologías modernas. Se cree que la élite sacerdotal y los escribas eran los guardianes de esta información, asegurando su continuidad de generación en generación. El desciframiento de la escritura maya por Yuri Knorosov demostró que los códices y las inscripciones no eran simples símbolos artísticos, sino registros complejos de historia, astronomía, rituales y genealogías. Esta escritura logosilábica permitió a los investigadores modernos reconstruir la vida política, social y espiritual de las ciudades-estado mayas. La medicina y los avances científicos. La medicina maya era avanzada. Conocían trepanación craneal, extracción de tumores y fracturas y utilizaban anestesia vegetal. Además, comprendían la transmisión de enfermedades y practicaban higiene avanzada para la época. Estos conocimientos se combinaban con prácticas rituales. Los chamanes utilizaban sustancias alucinógenas para inducir trance y predecir eventos futuros. Las ceremonias combinaban astronomía, rituales agrícolas y curaciones, mostrando un enfoque integral entre ciencia, religión y vida cotidiana. Sociedad, religión y rituales. La sociedad maya era jerárquica. Cada ciudad-estado estaba gobernada por un jefe supremo, asistido por sacerdotes y escribas. La religión permeaba todos los aspectos de la vida: sacrificios humanos, ceremonias agrícolas, juegos de pelota y danza ritual eran prácticas comunes. El sacrificio no era visto como castigo, sino como honor y medio de comunicación con los dioses. Los mayas creían en dioses mortales, que podían envejecer, sufrir y morir, y en un universo dividido en múltiples reinos: cielo, tierra e inframundo, con 13 niveles de prueba antes de alcanzar el cielo. La música y la danza eran esenciales. Tambores, flautas y trompetas acompañaban rituales, celebraciones y eventos sociales. Los tatuajes también tenían un significado ritual y social, aunque solo la élite podía soportar el dolor del procedimiento. Desaparición y legado. El colapso maya sigue siendo un misterio. Sequías prolongadas, cambios climáticos, conflictos internos y enfermedades introducidas por los europeos contribuyeron a su declive. Sin embargo, la desaparición no fue uniforme. Algunas ciudades resistieron más tiempo, mientras que otras fueron abandonadas abruptamente. Los europeos, al llegar, quedaron fascinados y horrorizados por los rituales mayas. Intentaron imponer su religión, destruir templos y códices y apropiarse de territorios. Sin embargo, gran parte del conocimiento sobrevivió gracias a los escribas, códices y murales preservados, permitiendo que siglos después arqueólogos y científicos reconstruyeran la historia maya, mitos y teorías modernas. Muchas ideas sobre los mayas han sido distorsionadas por el tiempo. La rueda no se usaba en transporte, solo en juguetes. Sociedad pacífica. Registros muestran guerras, sacrificios y esclavitud. Zodíaco maya. Su sistema de constelaciones difiere del occidental. Contactos extraterrestres. Teorías populares sin evidencia histórica. Estas historias contribuyen a un aura de misterio y fascinación, mezclando hechos históricos con leyendas y especulación moderna. Conexión con la cultura contemporánea. El legado maya sigue presente. Festivales, rituales, música y arte se inspiran en esta civilización.
Los sitios arqueológicos como el Mirador, Tikal, Palenque, Chichén Itzá y las pirámides de Cholula atraen a millones de visitantes cada año, ofreciendo un vínculo tangible con el pasado. El Popol Vuh, registro mítico de los quiché, permite entender la cosmovisión maya, su religión y su interpretación del mundo. A través de códices, estelas y murales, la cultura maya sigue comunicando sus conocimientos y misterio a generaciones modernas. Conclusión: un legado desconcertante. Los mayas combinaban avances científicos, arquitectura monumental y prácticas rituales complejas con una sociedad que, de repente, desapareció parcialmente. Su precisión en astronomía, matemáticas y medicina contrasta con limitaciones tecnológicas y vulnerabilidad frente a invasores. El misterio de los cráneos de cristal, la desaparición de ciudades y la transmisión de conocimientos nos recuerda que la historia de los mayas no está completamente escrita. Cada descubrimiento arqueológico abre nuevas preguntas. ¿Quién construyó realmente las pirámides? ¿Cómo adquirieron tal conocimiento? ¿Por qué algunas ciudades desaparecieron mientras otras sobrevivieron? A pesar de los siglos, los mayas continúan fascinando al mundo, mezclando ciencia, religión y misterio. Su legado demuestra que incluso civilizaciones aparentemente olvidadas pueden influir profundamente en la comprensión moderna del pasado humano. Si decides visitar Guatemala o México, no olvides explorar estos sitios. La Danta, el Mirador, Guatemala, 72 metros. Pirámide del Sol, México, 71 metros. Tikal, 70 meters. Cholula, la pirámide más grande por área total. El Tigre, Caán, pirámide de la Luna. Nojochmul, Kukulcán, sitios de gran importancia histórica y astronómica. Estos monumentos no solo son vestigios arqueológicos, sino portales a la comprensión de una civilización que desafía la lógica, mezcla de precisión, espiritualidad y misterio. Aztecas, la grandeza, la brutalidad y la resiliencia de un imperio. El encuentro de dos mundos y la entrada de los españoles en Tenochtitlan. En noviembre de 1519, el corazón del imperio azteca latía con una intensidad que pocos europeos podrían haber imaginado. Tenochtitlan, construida sobre islas en el lago Texcoco, parecía flotar entre el agua y el cielo, conectada al continente por calzadas que eran arterias de un mundo vibrante, organizado y letal. Fue allí donde Moctezuma, emperador de los mexicas, decidió recibir a Hernán Cortés y a sus hombres, marcando el inicio de un encuentro que transformaría para siempre la historia de América. Send. Moctezuma apareció en su litera de oro, cargada por nobles, adornado con mantas finas como la seda europea, sandalias doradas y un penacho de plumas de quetzal cuyo valor superaba al de un galeón entero. Cada detalle reflejaba la magnificencia de un imperio que dominaba el arte, la guerra y la religión. Cortés, por su parte, montaba su caballo motilla, cubierto de armadura milanesa que brillaba al sol como un espejo. Para los aztecas, quienes nunca habían visto caballos, aquel hombre a caballo parecía un centauro emergido de sus propias profecías. La línea entre lo divino y lo mortal se desdibujaba con cada movimiento. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio, ya a tu tierra has llegado, has arribado a tu ciudad, México. Aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono, dijo Moctezuma con solemnidad. Sus palabras, registradas en las crónicas, eran una mezcla de bienvenida y sumisión, un reconocimiento que, desde su cosmovisión, no podía ser tomado a la ligera. Si aquellos hombres eran realmente dioses, resistirse era suicidio. Si eran mortales,
Pronto se rebelarían. Los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl, un complejo capaz de albergar a miles, con jardines, zoológicos privados, talleres de artesanos y almacenes repletos de tributos provenientes de todo el imperio. Para Cortés y sus hombres, era una exhibición de opulencia que despertaba tanto asombro como temor. Estaban rodeados por una ciudad de más de 200.000 habitantes que podrían convertirse en enemigos en un instante. Las calzadas, única vía de comunicación con tierra firme, podían cortarse en cualquier momento, aislándolos completamente. Durante semanas, Moctezuma actuó como anfitrión perfecto. Los llevaba a recorrer el Templo Mayor, les mostraba tesoros que brillaban más que el oro de España y les explicaba la complejidad de las chinampas que alimentaban la ciudad. Pero también los confrontó con la realidad de los sacrificios humanos. Cortés y sus hombres, veteranos de las guerras de Granada y de las brutalidades de la Inquisición, reaccionaron con horror genuino. Bernal Díaz del Castillo describió que tenían tanta sangre que aún en los mataderos de Castilla no había tanto hedor. Pedro de Alvarado vomitó ante la visión de su primer sacrificio. Para hombres acostumbrados a la violencia, aquello era un choque cultural extremo. La tensión se hizo insostenible. Los aztecas no comprendían por qué los visitantes se escandalizaban por rituales que eran sagrados y esenciales para mantener el cosmos, según su creencia. Los españoles, a su vez, no podían concebir cómo una civilización tan avanzada podía practicar lo que para ellos era demonología pura. Cada templo, cada ceremonia, era una prueba de los límites de la comprensión y de la resistencia cultural de ambos lados. La primera grieta apareció cuando Cortés recibió noticias de que los aztecas habían atacado a españoles en Veracruz, matando a varios hombres que había dejado en la costa. Esta violación directa de las garantías de seguridad otorgadas por Moctezuma sugirió un doble juego del emperador: hospitalidad en Tenochtitlan, guerra en las fronteras. El 14 de noviembre de 1519, Cortés tomó la decisión más audaz de su vida. Arrestó a Moctezuma, no con violencia física, sino con la fuerza psicológica de la inevitabilidad. Moctezuma, atrapado entre su lógica teológica y la realidad política, caminó voluntariamente hacia el palacio español. Si aquellos hombres eran dioses, debía obedecerlos. Si eran mortales, resistir sería suicidio inmediato. Durante los meses siguientes, Moctezuma siguió gobernando, pero bajo supervisión española. Los nobles acudían a él, las decisiones administrativas continuaban, las ceremonias religiosas se realizaban, todo bajo la mirada atenta de los conquistadores. Era emperador y rehén a la vez, un símbolo viviente de la paradoja que su propio sistema de creencias le había impuesto. En paralelo, Cortés tuvo que enfrentarse a amenazas externas. Diego Velázquez, gobernador de Cuba, envió una expedición de 1.400 hombres para arrestarlo por insubordinación. Cortés, con audacia casi suicida, derrotó a Pánfilo de Narváez cerca de Zempoala, incorporando la mayoría de sus tropas a su propia fuerza. Su genio militar se manifestaba tanto en la guerra como en la diplomacia. Convencía aliados, neutralizaba amenazas y transformaba la derrota en oportunidad. Mientras Cortés estaba ausente, Pedro de Alvarado cometió un error catastrófico. Durante el festival de Tozcatl, cientos de nobles aztecas desarmados participaban en ceremonias pacíficas en honor a Huitzilopochtli. Alvarado, temiendo una conspiración, ordenó rodearlos y masacrarlos. Lo que debía ser una reunión ritual se convirtió en carnicería. La flor de la aristocracia azteca yacía muerta en el patio más sagrado del imperio. La ciudad entera se levantó en armas. La fe y la ira se fusionaron en un solo estallido de violencia. Cuando Cortés regresó, encontró Tenochtitlan en guerra total.
Sus hombres estaban sitiados en el palacio, con comida y agua racionadas, mientras miles de guerreros aztecas atacaban día y noche. Las calzadas cortadas aislaron completamente a los invasores, que habían pasado de ser dioses temidos a prisioneros en una ciudad que conocían solo en apariencia. Moctezuma, desesperado por la paz, apareció en una azotea para llamar a la calma. Fue golpeado con piedras, fracturándose el cráneo. Su muerte marcó el fin de cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Cuitláhuac, hermano del emperador, asumió el liderazgo y declaró guerra total a los invasores. La noche triste y el inicio de la catástrofe. La masacre del Templo Mayor marcó un punto de no retorno. Durante el festival de Toxcatl, Pedro de Alvarado, temiendo una conspiración azteca, ordenó atacar a cientos de nobles desarmados que danzaban pacíficamente en honor a Huitzilopochtli. Lo que debía ser un ritual sagrado se convirtió en carnicería. El patio del Templo Mayor se llenó de sangre y cuerpos. Los gritos de las víctimas resonaron como un aviso de lo que estaba por venir. La ciudad entera se levantó en armas. Por primera vez, los aztecas ya no veían a los españoles como seres divinos. Habían profanado lo más sagrado de su religión y la ira se desató con intensidad devastadora. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlan, encontró la ciudad envuelta en guerra total. Sus hombres estaban sitiados en el palacio, con reservas limitadas de alimentos y agua. Cada calle y cada calzada se convirtió en un campo de batalla. Miles de guerreros aztecas atacaban sin cesar, y las calzadas que conectaban la isla con tierra firme habían sido cortadas. La situación era desesperante. Lo que antes parecía una prisión dorada se convirtió en una trampa mortal. Moctezuma, atrapado entre la lealtad a su pueblo y la supervisión española, intentó mediar. Apareció en una azotea del palacio para llamar a la calma, rogando a los ciudadanos que no atacaran a los invasores. Su discurso, cargado de dignidad y desesperación, no logró contener la furia popular. Una lluvia de piedras lo alcanzó, una de ellas le fracturó el cráneo. Su muerte, aún hoy objeto de debate entre historiadores, selló el destino del imperio. La resistencia total contra los españoles se convirtió en la única opción viable. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, asumió el liderazgo y declaró guerra sin cuartel. El 30 de junio de 1520 se conoce como la Noche Triste, una de las jornadas más dramáticas y sangrientas de la conquista. Los españoles, desesperados, intentaron escapar de Tenochtitlan bajo la cobertura de la oscuridad. Pero la ciudad había sido preparada para su huida. Los aztecas conocían cada calle, cada canal, cada calzada. La retirada se convirtió en un desastre absoluto. Miles de soldados cargaban oro y armas, lo que les hacía lentos y vulnerables. Muchos se hundieron en las aguas del lago al caer desde las calzadas. Otros fueron capturados y sacrificados ante la mirada de sus compañeros. De los aproximadamente 1.300 españoles que intentaron escapar, apenas 500 lograron alcanzar tierra firme con vida. Los caballos fueron casi todos perdidos. La artillería, las armas pesadas y la mayor parte del tesoro quedaron en manos de los aztecas. La derrota fue tan completa que cualquier comandante racional habría regresado a Cuba para reorganizarse. Pero Cortés no era un comandante racional. Su obsesión por la conquista lo impulsaba a continuar, a pesar de las pérdidas humanas y materiales. Mientras los sobrevivientes se reagruparon en Tlaxcala, la ciudad de Tenochtitlan enfrentó otra amenaza mucho más letal: las epidemias. La viruela llegó primero, seguida de sarampión, tifus y peste bubónica. Las poblaciones aztecas no tenían inmunidad natural a estas enfermedades, y lo que para los europeos era una enfermedad relativamente leve, se convirtió en una catástrofe apocalíptica.
la tasa de mortalidad alcanzó niveles catastróficos, reduciendo la población de la ciudad y del imperio en proporciones devastadoras. Las epidemias no solo mataban, también destruyeron la estructura social y religiosa. Los aztecas interpretaban la llegada de la viruela y otras enfermedades como castigos divinos por haber desafiado a los dioses españoles. La crisis espiritual se sumó al desastre demográfico. La autoridad de los sacerdotes y de la nobleza fue cuestionada, y el miedo se apoderó de la población. Cuauhtémoc, joven y decidido, asumió el liderazgo en 1521 con apenas 25 años. Heredó un imperio en ruinas. Tenochtitlan había pasado de 200.000 habitantes a menos de 50.000 en un solo año. Los graneros estaban vacíos, la producción agrícola colapsada y los canales infestados de cadáveres. Cada día era una lucha por la supervivencia, y cada esfuerzo de defensa parecía inútil ante la combinación de hambre, enfermedad y guerra constante. Cortés, por su parte, regresó con refuerzos y un plan completamente diferente. Había construido 13 bergantines en Tlaxcala, los transportó por tierra y los ensambló en el lago Texcoco, asegurando superioridad naval. El asedio que siguió fue meticuloso y brutal. Las calzadas principales fueron bloqueadas o destruidas. Cada barrio conquistado se demolía por completo, dejando escombros que llenaban los canales y cortaban rutas de suministro. No se tomaban prisioneros. Cada azteca armado era ejecutado inmediatamente. Los defensores de la ciudad lucharon con desesperación. Mujeres y niños participaron activamente, lanzando piedras desde las azoteas y construyendo barricadas con muebles, escombros e incluso cuerpos de los muertos. Cuauhtémoc organizó la defensa desde el centro ceremonial, usando templos como fortalezas. Cada pirámide tomada por los españoles fue un asalto costoso y sangriento. Los sacerdotes preferían saltar al vacío antes que rendirse, mostrando hasta el final una fidelidad absoluta a su cultura y religión. El hambre y la escasez de agua se convirtieron en armas decisivas. Cortés había cortado el acueducto de Chapultepec desde el primer día del asedio. Los aztecas intentaron beber agua del lago, pero la salinidad y la contaminación provocaron disentería masiva. Los pozos excavados desesperadamente no ofrecían alivio. El agua subterránea estaba contaminada por los cadáveres enterrados durante las epidemias. Cada día, la ciudad se hundía más en un ciclo de sufrimiento, resistencia y muerte. Los españoles, aunque técnicamente victoriosos en combate, enfrentaban sus propios límites. La resistencia de los aztecas, el agotamiento de sus hombres y la incertidumbre sobre los refuerzos. Cada acción debía ser calculada con precisión. Cada error podía resultar en la aniquilación total de la fuerza invasora. El conflicto ya no era solo una guerra de armas, era un enfrentamiento de culturas, creencias y supervivencia. El asedio final y la caída de Tenochtitlan. En 1521, la situación en el Valle de México había alcanzado su punto crítico. Tenochtitlan, otrora la joya del imperio azteca, estaba reducida a un laberinto de muerte, hambre y desesperación. Cuauhtémoc, joven emperador, organizaba la defensa con la determinación de quien sabe que la supervivencia de su pueblo está en juego. Los templos se convirtieron en fortalezas. Cada calle era una trinchera y cada casa una barricada improvisada. La resistencia era feroz, impulsada no solo por la supervivencia física, sino por la obligación sagrada de proteger la ciudad y sus dioses. Cortés regresó con refuerzos y una estrategia clara: dominar el lago Texcoco para cortar completamente las rutas de suministro. Los 13 bergantines que transportó y ensambló en el lago le proporcionaron superioridad naval. Con el control del agua, los españoles podían mover tropas,
bloquear escape y cortar el acceso a alimentos y agua potable. Cada asalto era meticulosamente planeado, cada ataque medido, mientras las fuerzas combinadas de españoles y aliados tlaxcaltecas avanzaban lentamente hacia el corazón de la ciudad. Los defensores aztecas luchaban con una mezcla de desesperación y heroísmo. Mujeres y niños participaron activamente en la resistencia, lanzando piedras desde las azoteas, construyendo barricadas con escombros y cadáveres, y manteniendo viva la moral a pesar del hambre y la enfermedad. Cuauhtémoc se mantenía en el centro ceremonial, coordinando ataques, motivando a los guerreros y supervisando la defensa de los templos. Cada pirámide tomada por los españoles representaba un asalto sangriento y costoso. Los sacerdotes preferían saltar al vacío antes que rendirse, demostrando la intensidad de la fe azteca. La guerra de asedio pronto se convirtió en una lucha por la supervivencia. La comida se agotó. Primero se consumieron los animales del zoológico imperial, luego la corteza de los árboles y finalmente los cuerpos de los muertos. El agua potable se volvió un recurso escaso. Cortés había cortado el acueducto de Chapultepec y los intentos de beber del lago Texcoco provocaban disentería masiva. Cada día que pasaba, la ciudad se debilitaba y los defensores se enfrentaban a la enfermedad, el hambre y la artillería implacable de los conquistadores. El asedio duró 75 días y cada jornada era un testimonio de brutalidad, estrategia y resistencia. Los españoles, aunque superiores en armamento y organización, enfrentaban la ferocidad de un pueblo que luchaba por su existencia y su fe. Cada ataque se cobraba vidas de ambos bandos. Cada avance requería sacrificios humanos y una coordinación extrema. El paisaje urbano se transformó en un campo de batalla continuo. Pirámides destruidas, casas incendiadas y canales bloqueados con escombros. Cuauhtémoc comprendía que la resistencia física era insuficiente. Intentó escapar con los últimos tesoros del imperio, navegando en una canoa real por el lago, pero fue capturado por un bergantín español comandado por García Holguín. Ante Cortés, el joven emperador mostró dignidad y coraje. Se ofreció a la muerte antes que rendirse, pero Cortés lo preservó. Cuauhtémoc fue torturado posteriormente para revelar la ubicación del tesoro de Moctezuma, que nunca fue encontrado. Su captura marcó el final simbólico del imperio azteca, aunque la resistencia cultural y espiritual del pueblo continuó. Tras la caída, los españoles procedieron con una destrucción sistemática. Cada templo fue derribado, cada canal rellenado, y la ciudad colonial se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlan. La planificación urbana europea reemplazó el trazado original, drenando gradualmente el lago Texcoco para obtener más tierra para construcción. La meticulosidad de la destrucción aseguraba que cualquier intento de recuperación fuera extremadamente difícil. Lo que había sido la Venecia americana desapareció casi por completo. La población indígena del Valle de México sufrió un colapso demográfico sin precedentes. De aproximadamente 1.500.000 en 1519, quedó menos de 100.000 en 1600. Algunas regiones perdieron hasta el 95% de sus habitantes. Ciudades enteras fueron abandonadas y la vegetación reclamó lentamente lo que había sido urbanizado durante siglos. Los sobrevivientes se refugiaron en comunidades remotas, llevando fragmentos de la cultura azteca mezclados con el catolicismo impuesto. La resiliencia del pueblo se manifestó en la continuidad de tradiciones, prácticas agrícolas y rituales adaptados a la nueva realidad. Las epidemias continuaron siendo un factor decisivo. La viruela, sarampión, tifus y peste bubónica diezmaron a la población. La mortalidad era tan alta que generaciones enteras desaparecieron. El impacto psicológico fue igual de devastador.
Los aztecas interpretaron estas catástrofes como un castigo divino, cuestionando la eficacia de sus propios dioses y la justicia de su cosmovisión. La combinación de guerra, hambre y enfermedad transformó la sociedad de manera irreversible. Sin embargo, la herencia azteca sobrevivió de formas inesperadas. La lengua dejó huella en el español mexicano con palabras como chocolate, xocolatl, tomate, tomatl, coyote, coyotl y aguacate, aguacatl. Las chinampas continuaron funcionando y las técnicas de cultivo de maíz permanecieron vigentes. La medicina tradicional incorporó conceptos aztecas como tonali, energía vital, y teyolia, corazón-alma. Los rituales, aunque disfrazados de prácticas católicas, conservaban su esencia prehispánica. Los descubrimientos arqueológicos modernos revelan la sofisticación de Tenochtitlan y su cultura. La Piedra del Sol, encontrada bajo la Catedral Metropolitana, y ofrendas intactas con jaguares embalsamados, collares de jade y cuchillos de sacrificio muestran la precisión, arte y complejidad de la civilización. Cada hallazgo es un recordatorio de la dualidad de los aztecas, capaces de crear belleza sublime y al mismo tiempo practicar rituales de extrema brutalidad. El contraste entre la grandeza cultural y la violencia ritual define la paradoja azteca. Sus códices muestran cálculos astronómicos precisos junto a imágenes de sacrificios humanos, esculturas de jade junto a cráneos de cristal destinados a aterrorizar. Esta combinación de genialidad y monstruosidad no es única. Es un reflejo de la capacidad humana para crear sistemas complejos que contienen los elementos de su propia autodestrucción. A pesar de la derrota militar, los aztecas sobrevivieron como pueblo. Su cultura se adaptó, mezclando elementos europeos e indígenas, pero conservando la memoria y la identidad. Las tradiciones, los símbolos y las prácticas continuaron influyendo en la vida diaria, en la agricultura, la medicina, la religión y la lengua. La caída del imperio no significó la desaparición del pueblo, simplemente transformó su manera de existir. El legado vivo de los aztecas. Aunque el imperio azteca cayó en 1521, su influencia no desapareció, simplemente se transformó. La conquista española destruyó Tenochtitlan y dispersó a la población, pero los descendientes de los aztecas sobrevivieron, llevando consigo tradiciones, conocimientos y símbolos que moldearían el México moderno. La cultura azteca se integró con elementos europeos, creando un sincretismo único que aún hoy define la identidad mexicana. El idioma español adoptó muchas palabras náhuatl, integrándolas en la vida cotidiana. Chocolate, xocolatl, tomate, tomatl, coyote, coyotl, aguacate, aguacatl y chicle, tzictli, son solo algunos ejemplos. Esta herencia lingüística es más que un recuerdo, es una prueba de la persistencia de la cultura azteca en la vida diaria de México. Los descendientes de aquellos que construyeron las chinampas, cultivaron maíz y desarrollaron técnicas agrícolas sofisticadas, continuaron trabajando la tierra con métodos ancestrales, adaptándolos a los cambios introducidos por los colonizadores. La medicina tradicional refleja la continuidad del pensamiento azteca. Conceptos como tonali, energía vital, teyolia, corazón-alma, e ijiyotl, aliento de vida, siguen siendo operativos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades por curanderos y sobadores. Las limpias espirituales con hierbas específicas, albahaca, ruda, pirul, siguen rituales que datan de los sacerdotes aztecas, y los parteros aplican métodos de protección heredados de las tradiciones prehispánicas, combinados con el catolicismo impuesto. La religión es otro ejemplo de sincretismo.
Los dioses aztecas y los santos católicos se mezclaron en ceremonias y festividades. El Día de los Muertos refleja directamente el festival azteca de Mictlantecutli, adaptado al calendario cristiano. La Virgen de Guadalupe, venerada en el Cerro del Tepeyac, se asocia con Tonantzin, dios azteca de la fertilidad. Las posadas y procesiones conservan estructuras rituales que recuerdan a las peregrinaciones a templos montañosos, y las corridas de toros reproducen, de forma simbólica, antiguos combates rituales en honor a Huitzilopochtli. El legado material también persiste. Las chinampas de Xochimilco continuaron operando hasta el siglo XX, y los métodos de construcción con adobe, los sistemas de riego y técnicas agrícolas derivadas de los aztecas permanecieron en uso durante generaciones. Cada excavación en la Ciudad de México revela fragmentos de Tenochtitlan, muros de templos, canales rellenos y entierros de guerreros con armas de obsidiana. Los arqueólogos descubren constantemente nuevas capas de complejidad, recordando la sofisticación y la resiliencia de una civilización que parecía destinada a desaparecer. El arte y la memoria histórica también jugaron un papel crucial. Durante la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, líderes como Emiliano Zapata utilizaron simbolismo azteca para legitimar sus movimientos. El muralismo del siglo XX, con Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, presentó a Cuauhtémoc y otros héroes aztecas como símbolos de resistencia y orgullo nacional. Los murales gubernamentales enseñan una versión romántica de los aztecas como víctimas nobles de la opresión europea, reforzando la identidad nacional mestiza y el orgullo histórico. El escudo nacional de México es un recordatorio constante de este legado. El águila devorando una serpiente sobre un nopal reproduce exactamente la leyenda fundacional azteca. Cada ciudad mexicana tiene calles con nombres que evocan la historia indígena, y los héroes nacionales incluyen a Cuauhtémoc junto a figuras como Hidalgo y Juárez. Esta herencia simbólica es tangible en la política, el arte y la educación, y refuerza la continuidad cultural desde la era prehispánica hasta hoy. El sincretismo cultural también se refleja en la vida cotidiana. La gastronomía mexicana combina ingredientes y técnicas prehispánicas con influencias europeas, creando sabores que se remontan a Tenochtitlan. El maíz, el chocolate, el chile y el aguacate no son solo alimentos, sino portadores de una memoria histórica que conecta a los mexicanos contemporáneos con sus ancestros. Las festividades, la música y la danza incorporan elementos rituales que sobrevivieron a la conquista, preservando el alma de la civilización azteca. El conocimiento astronómico y matemático también dejó huella. Los calendarios aztecas, más precisos que muchos europeos de la época, reflejan un entendimiento avanzado del tiempo, la astronomía y la agricultura. Este legado científico, aunque oculto tras siglos de colonización, influyó en la planificación agrícola, las festividades y la organización social, demostrando que la sofisticación cultural no se perdió, sino que se adaptó y sobrevivió en nuevas formas. A pesar de la brutalidad de la conquista, los aztecas demostraron que un pueblo puede sobrevivir incluso cuando su imperio desaparece. La destrucción de Tenochtitlan no significó el fin de su identidad, significó transformación y resiliencia. La cultura azteca se adaptó, absorbió elementos europeos y emergió en la vida moderna de México, viva en el lenguaje, las costumbres, la espiritualidad y la memoria histórica. Los descendientes de Cuauhtémoc siguen presentes, reconociéndose en prácticas culturales que, aunque adaptadas, mantienen la esencia de un pueblo que construyó jardines flotantes, templos monumentales y una cosmovisión compleja. La historia azteca ofrece lecciones profundas sobre la condición humana.
muestra que la grandeza y la brutalidad pueden coexistir, que la tecnología y la organización no garantizan la moralidad y que las creencias pueden dar forma a sociedades enteras de maneras que parecen imposibles. También enseña que los pueblos pueden sobrevivir a catástrofes aparentemente terminales, preservando su identidad a través de la memoria, la práctica cultural y la adaptación consciente a nuevas realidades. Cuando los visitantes caminan por la Ciudad de México, atraviesan literalmente el suelo de Tenochtitlan. Cada excavación, cada descubrimiento arqueológico, cada tradición cultural es un testimonio de que los aztecas no desaparecieron. Su imperio cayó, pero su pueblo sobrevivió, adaptándose y renaciendo una y otra vez a través de los siglos. El legado azteca no es solo histórico, es vivo, palpitante y presente en la identidad moderna de México. La verdadera lección de los aztecas no es solo la magnificencia de sus pirámides o la brutalidad de sus sacrificios, sino su capacidad de sobrevivir y mantener una identidad cultural frente a la aniquilación. Los aztecas murieron como imperio, pero renacieron como nación, demostrando que la memoria, la tradición y la resiliencia cultural son más duraderas que cualquier conquista militar. Su historia sigue viva en México, recordándonos que incluso después de la destrucción más completa, la esencia de un pueblo puede perdurar y florecer. El Imperio Inca, medicina, oro y conquista, cultura y logros de los incas. Los incas, antes de la llegada de los europeos, habían desarrollado una civilización extraordinaria en los Andes. Su imperio, el Tahuantinsuyo, se extendía por miles de kilómetros, desde lo que hoy es Colombia hasta el norte de Chile, y estaba sostenido por una organización social, administrativa y tecnológica sorprendentemente avanzada. Uno de los aspectos más fascinantes de su cultura era la medicina. Los incas practicaban la trepanación, es decir, abrían el cráneo de pacientes con fines terapéuticos. Lo notable es que los arqueólogos han encontrado cráneos con signos de cicatrización, lo que indica que muchos pacientes sobrevivían meses después de la operación. Comparado con la cirugía en Estados Unidos durante la Guerra Civil, la tasa de supervivencia era mucho más alta bajo el cuidado de los médicos incas. Los cronistas españoles confirmaban esta excelencia médica. Incluso algunos conquistadores confiaban más en los médicos locales que en los suyos propios. No solo utilizaban técnicas quirúrgicas avanzadas, sino que también conocían el poder de las plantas medicinales. La hoja de coca era famosa, pero su conocimiento se extendía a muchas otras hierbas locales, utilizadas para aliviar síntomas y tratar enfermedades. La medicina inca no se limitaba a procedimientos, era parte de un sistema complejo que incluía cuidado físico, espiritual y social del paciente. La organización de los incas se reflejaba también en sus matemáticas. El imperio empleaba un sistema decimal y conocía no solo suma, resta, multiplicación y división, sino también la idea del cero, algo que en la Europa antigua era desconocido. Para realizar cálculos, los incas utilizaban los quipus, un sistema de cuerdas y nudos que permitía registrar información numérica y administrativa con sorprendente precisión. Los cronistas españoles observaron incluso contadores profesionales que trasladaban granos de maíz entre compartimentos para calcular tributos y recursos, una especie de calculadora primitiva. La agricultura era esencial, pero los incas también valoraban la industria, especialmente la textil. Los tejedores incas eran altamente hábiles. Una tela con diseño multicolor y complejo podía valer más que la plata o el oro. El tejido no solo servía para vestir, sino que era moneda de intercambio, forma de tributo y símbolo de estatus. Los talleres textiles eran subsidiados por el imperio
y el reconocimiento máximo era recibir una prenda de manos del emperador. El diseño en las telas tenía significados simbólicos, indicaba estatus, pertenencia a un linaje o región. Para identificar a un noble inca había varios signos. Primero, vestía capas y mantos brillantes con patrones geométricos multicolores y llevaba accesorios de cuentas, plumas o borlas de colores. Segundo, los niños nobles tenían la cabeza vendada desde pequeños para elongar el cráneo, creando la característica forma alargada. Esta práctica no era única de los incas. Culturas neolíticas en Europa y Asia también la realizaban, pero los incas la perfeccionaron con fines de distinción social. Tercero, los nobles llevaban enormes discos dorados en las orejas. Este adorno, que simbolizaba edad y rango, era a menudo perforado por el propio emperador cuando los jóvenes pasaban de la niñez a la adultez. El Inca Supremo agregaba un gran anillo dorado en la nariz, usado solo en ceremonias solemnes y festividades religiosas. El oro era muy valorado, pero su significado era principalmente religioso. Se consideraba el sudor del sol. Las minas podían ser propiedad del emperador, y la nobleza tenía derecho a joyas de oro en la vida diaria, mientras que el pueblo solo podía lucirlas en fiestas importantes. Los templos y palacios estaban decorados con piedras preciosas y cubiertos con láminas de oro grabadas con intrincados diseños. Para los españoles, esta riqueza era impactante. Al llegar al imperio, encontraron oro y plata en abundancia, lo que confirmó sus leyendas sobre el dorado. Además de su riqueza material, la sociedad inca era sorprendentemente organizada. La nobleza supervisaba diferentes aspectos del imperio, desde la agricultura hasta la administración y la construcción de infraestructura. Las terrazas agrícolas, los caminos pavimentados y los sistemas de almacenamiento de alimentos muestran un entendimiento profundo de ingeniería y planificación urbana. Cada ciudad, desde Cusco hasta las regiones más remotas, estaba conectada por una red de caminos y puentes que facilitaba el transporte y la comunicación. El respeto a la jerarquía y la disciplina era clave. Los registros históricos indican que los incas entendían la importancia de un sistema centralizado, donde cada región contribuía al bienestar general del imperio. Esto incluía tributos en especie, alimentos, textiles o servicios. Todo estaba organizado con precisión matemática, controlado mediante los quipus y supervisado por funcionarios especializados. La religión y el culto también eran esenciales. El dios Sol, Inti, era el centro de la vida espiritual, y los templos estaban adornados con oro como ofrenda sagrada. Los rituales incluían festividades agrícolas, ceremonias de iniciación y sacrificios simbólicos, que fortalecían la cohesión social y la lealtad hacia el emperador. A través de esta combinación de medicina avanzada, matemáticas, textilería, organización y religiosidad, los incas construyeron un imperio sofisticado y resiliente. Aunque aislados de Europa y África, desarrollaron soluciones únicas para la vida en los Andes, desde la agricultura en terrazas hasta la ingeniería hidráulica y la preservación de alimentos. Su capacidad de planificar, organizar y simbolizar estatus social muestra una civilización que dominaba su entorno y entendía profundamente la interacción entre recursos, poder y cultura. Esta es la primera parte de la narrativa, centrada en los logros culturales y sociales de los incas, con un estilo ligero y visual, pensado para mantener la atención del lector o espectador. Oro, religión y primeros contactos con los europeos. El oro en el imperio inca no era simplemente un metal precioso, era considerado sagrado, el sudor del sol. Su significado trascendía lo material, convirtiéndose en símbolo de poder, devoción y conexión con los dioses.
Los templos y palacios estaban revestidos con láminas de oro grabadas con patrones intrincados, y cada objeto dorado tenía un propósito ceremonial. La nobleza llevaba joyas de oro a diario, mientras que el pueblo solo podía lucirlas en festividades especiales. Algunas minas eran propiedad exclusiva del emperador, y su extracción estaba estrictamente regulada. El oro se utilizaba en ceremonias religiosas, para decorar templos, para otorgar regalos de prestigio o como tributo en intercambios con otras regiones del imperio. A pesar de su abundancia, el valor económico del oro no era la prioridad. Su importancia era simbólica y ritual, reflejando la relación entre los incas, la naturaleza y los dioses. Los templos más importantes, como el Coricancha en Cusco, estaban cubiertos de oro y decorados con piedras preciosas. Para los conquistadores españoles, estas estructuras eran deslumbrantes. Cuando llegaron, encontraron un mundo donde la riqueza estaba al servicio de la religión y la cohesión social, no del comercio o la acumulación individual. El contraste con Europa era enorme. Allí el oro era principalmente un recurso financiero, mientras que para los incas era sagrado. A pesar de su riqueza, los incas mantenían una organización militar y social impresionante. El imperio estaba dividido en regiones administradas por funcionarios leales al emperador. Los caminos pavimentados conectaban ciudades y aldeas, y los sistemas de almacenamiento garantizaban que la población sobreviviera incluso en tiempos de escasez. La disciplina y la jerarquía eran pilares fundamentales. Cada tributo, cada construcción y cada ceremonia estaban supervisados con precisión. Sin embargo, la llegada de los europeos cambió todo. En 1528, una expedición española dirigida por Francisco Pizarro llegó a las fronteras del imperio desde Panamá. Los españoles no sabían nada del Tahuantinsuyo, pero rápidamente percibieron su riqueza. La abundancia de oro y plata confirmaba las leyendas del Dorado, y Pizarro soñaba con replicar el éxito de Hernán Cortés en México. Para los incas, estos hombres eran criaturas desconocidas y aterradoras. Montaban caballos, portaban armas de fuego y armaduras de hierro. Para muchos campesinos locales, los conquistadores parecían casi divinos. Para los nobles, eran extraños poderosos que debían ser tratados con cautela. El imperio ya estaba debilitado por epidemias de viruela, traídas por los europeos años antes, que habían matado a millones y a varios miembros de la nobleza, incluyendo al emperador Huayna Cápac. Esta debilidad interna y las guerras civiles entre sus hijos facilitaron indirectamente la llegada de los españoles. Atahualpa, comandante militar y heredero en disputa, estaba ganando poder cuando Pizarro llegó. Sin embargo, decidió interactuar con los españoles en lugar de confrontarlos de inmediato. Envió intérpretes y espías para estudiar sus costumbres y capacidades. La información que recibió fue clara. Eran humanos, pero peligrosos. Robaban y destruían a su paso. Atahualpa dudaba entre atacarlos o intentar negociar. Consciente de la superioridad tecnológica de los europeos y del tamaño de su propio ejército, el encuentro decisivo ocurrió en Cajamarca, en la actual región norte del Perú. Atahualpa llegó acompañado de miles de nobles y sirvientes, todos vestidos con sus mejores ropas y adornos, incluyendo los discos dorados en las orejas y plumas multicolores. La plaza central estaba preparada para impresionar. Sirvientes limpiaban el camino, músicos tocaban melodías ceremoniales, y el emperador descansaba en una litera adornada con plumas, transportada por nobles de azul intenso. Pizarro, por el contrario, llegó con un contingente reducido, unos 200 hombres, 60 jinetes y un cañón. La diferencia era abismal, pero los españoles habían preparado una emboscada. Cuando el sacerdote Vicente de Valverde intentó convertir a Atahualpa al cristianismo,
Ofreciendo la Biblia y proclamando la fe verdadera, el emperador probablemente ni entendió el objeto ni su significado. Algunos relatos indican que la Biblia fue rechazada o arrojada, reafirmando la fidelidad de los incas a Inti, el dios Sol. La emboscada española fue rápida y devastadora. Disparos de cañón y fusiles provocaron pánico entre miles de incas desarmados. Se estima que murieron varios miles en cuestión de minutos. La estrategia de Pizarro, arriesgada pero efectiva, permitió capturar al emperador. Atahualpa fue tomado prisionero y los españoles exigieron un rescate gigantesco, suficiente oro para llenar completamente una habitación y plata para llenar 2 más. Durante su cautiverio, Atahualpa fue tratado con relativa comodidad. Sus esposas podían acompañarlo y se le enseñó a jugar ajedrez, aunque la liberación no estaba en los planes de Pizarro. Tras reunir el rescate, los españoles ejecutaron al emperador bajo la acusación de poligamia, idolatría e incesto, formalizando la condena como un juicio ejemplar. Atahualpa se bautizó antes de morir, pero su destino estaba sellado, estrangulado y enterrado según el rito católico, en una ceremonia que contrastaba profundamente con su cultura original. El control español sobre el imperio continuó con la instalación de un emperador títere, uno de los hijos del anterior inca fallecido por viruela. Esto permitió a los conquistadores dominar sin destruir por completo la estructura administrativa inca. Sin embargo, las rebeliones locales, aunque finalmente sofocadas, mostraron que los incas todavía podían organizar resistencia, adaptarse a nuevas armas y técnicas europeas y preservar parte de su cultura. Los españoles también transformaron el paisaje. Introdujeron ganado europeo que afectó la agricultura en terrazas y establecieron nuevas ciudades, como Lima, que se convirtió en la capital colonial. La colonización trajo cambios ecológicos, sociales y económicos radicales, marcando el fin del imperio inca en su forma original, aunque dejando un legado cultural que perdura hasta hoy. Conquista, captura de Atahualpa y legado inca. Tras la captura de Atahualpa en Cajamarca, el imperio inca quedó en una situación extremadamente vulnerable. Los españoles, aunque en números reducidos, controlaban al monarca y, por extensión, a gran parte de la administración del imperio. El sistema político y militar de los incas, altamente centralizado, fue utilizado por los conquistadores para consolidar su poder sin necesidad de derrotar a todos los ejércitos locales. El rescate solicitado por Pizarro fue descomunal. Habitaciones llenas de oro y plata que reflejaban la riqueza extraordinaria del Tahuantinsuyo. Sin embargo, la entrega del tesoro no garantizó la libertad de Atahualpa. Tras recibir la riqueza, los españoles ejecutaron al emperador, justificando la sentencia como un juicio legal según las leyes españolas, acusándolo de idolatría, poligamia e incesto. La ceremonia de ejecución fue un choque cultural enorme. La nobleza inca no podía comprender los procesos legales europeos ni la forma de administrar justicia que utilizaban los conquistadores. A pesar de la muerte del emperador, la resistencia inca no desapareció de inmediato. Un pequeño grupo de guerreros continuó luchando en la sierra y en la selva, iniciando una guerra de guerrillas que duró años. Estos rebeldes aprendieron a montar caballos y usar armas europeas, adaptando sus tácticas tradicionales a las nuevas circunstancias. Incluso capturaron momias de antiguos emperadores, preservando la memoria de sus antepasados como símbolo de legitimidad y motivación para la resistencia. Mientras tanto, los españoles comenzaron a consolidar su control sobre la capital del imperio y otras ciudades importantes. Fundaron nuevas ciudades coloniales, como Lima, que se convirtió en el centro administrativo y económico de la región. La llegada de colonos europeos cambió radicalmente la demografía y la economía.
Cada año aumentaba el número de españoles y las estructuras sociales y productivas locales fueron transformadas para servir a la corona española. Curiosamente, los españoles conservaron gran parte de la organización administrativa inca, utilizándola para gestionar tributos y recursos. Las familias locales debían proporcionar trabajadores para las minas de oro y plata, muchas veces en condiciones extremas y sin retorno garantizado. Los colonos europeos introdujeron ganado, que alteró el delicado equilibrio ecológico de las terrazas agrícolas, afectando la producción y el paisaje andino. El sistema social inca también fue parcialmente incorporado a la colonia. La nobleza local al principio conservó ciertos privilegios y derechos, y algunos españoles incluso se casaron con aristócratas indígenas. Sin embargo, la jerarquía tradicional fue subordinada a la autoridad colonial, y los antiguos emperadores y líderes fueron reemplazados por gobernantes títeres o autoridades europeas. La resistencia indígena fue duramente reprimida, pero la cultura inca sobrevivió a través de costumbres, lengua, religión y memoria colectiva. El legado arquitectónico también sobrevivió parcialmente. En Cusco, por ejemplo, los templos incas fueron parcialmente desmantelados y reemplazados por catedrales católicas. Sin embargo, muchas estructuras mantuvieron sus fundamentos originales. Cuando en 1950 un fuerte terremoto sacudió la ciudad, las construcciones incas resistieron mejor que las coloniales, demostrando la avanzada ingeniería y el conocimiento arquitectónico de sus constructores. En términos culturales, los incas dejaron una huella profunda. Sus conocimientos médicos, agrícolas, matemáticos y textiles influenciaron generaciones posteriores. Las técnicas de cultivo en terrazas, los sistemas de almacenamiento de alimentos y la ingeniería hidráulica fueron adoptadas y adaptadas incluso bajo dominio colonial. Los textiles, con su simbolismo y complejidad, continuaron siendo una forma de identidad y estatus. La historia de los incas nos enseña la combinación de innovación, organización y adaptabilidad. Desde su medicina avanzada hasta su compleja administración, pasando por la riqueza simbólica del oro y la exquisitez de sus textiles, el imperio logró sostener una civilización impresionante en condiciones geográficas difíciles. La llegada de los europeos alteró drásticamente esta realidad, pero la cultura inca nunca desapareció por completo. Hoy, la herencia inca se percibe en la lengua quechua, en tradiciones agrícolas, en festividades, en arquitectura y en el orgullo cultural de los pueblos andinos. Los relatos de los cronistas españoles, las investigaciones arqueológicas y la memoria oral nos permiten reconstruir un imperio que, aunque conquistado, sigue vivo en la identidad de millones de personas. La narrativa del encuentro entre incas y españoles también ofrece lecciones sobre poder, diplomacia y choque cultural. La superioridad tecnológica europea permitió una conquista rápida, pero la resistencia y adaptación inca demostraron la resiliencia de un pueblo frente a cambios radicales. La combinación de ingenio, organización social y simbolismo cultural convirtió al imperio inca en uno de los más extraordinarios de la historia precolombina. Con la caída de Túpac Amaru en 1572, el último inca supremo, se cerró oficialmente el ciclo político del imperio, pero el legado cultural, técnico y social permaneció intacto. La historia de los incas no es solo una crónica de riqueza y conquista, sino también un testimonio de ingenio humano, adaptación y resistencia. En resumen, los incas lograron construir una civilización que combinaba ciencia, arte y espiritualidad de manera única. Sus logros en medicina, matemática, arquitectura y textiles, junto con su organización social y religiosa, los convirtieron en un imperio avanzado y sofisticado. La llegada de los españoles alteró su mundo,
pero su influencia perdura hasta hoy, demostrando que la verdadera riqueza de un imperio no está solo en el oro, sino en su cultura, conocimiento y capacidad de adaptación.